de Cloud Labs, que son las unidades de aprendizaje y una práctica de laboratorio. El día de hoy, como tal, lo que vamos a hacer es una práctica que va a estar enfocada, digamos, como en las áreas de biología, de agricultura y de química. Entonces, vamos a estar haciendo una práctica que se llama densidad aparente del suelo. Voy entonces a dar inicio. Voy a empezar con la presentación que tenemos. Cloud Labs es entonces una plataforma de aprendizaje virtual que está enfocada en el modelo STEM, o sea, en utilizar las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para resolver problemas y situaciones, ¿sí? En este momento nosotros pues ofrecemos una solución para las escuelas, para las universidades, comunidades y gobiernos, implementando un modelo educativo STEM, donde ustedes van a tener disponibles unas simulaciones de laboratorio. En esas simulaciones los estudiantes van a poder experimentar con equipos, con reactivos, por ejemplo, en el área de física van a tener ácidos, van a tener diversas prácticas que ellos pueden realizar. Todos estos entornos pues están hechos bajo una metodología de aprendizaje basada en retos. Entonces, una de las grandes características que tiene Cloud Labs en este momento es su modelo o todas las metodologías de aprendizaje que se usan. Entre ellas, pues está el aprendizaje basado en retos. Entonces, siempre que los estudiantes hagan una situación, ellos van a estar contextualizados. Siempre los ponemos en contexto en una situación de la vida real, en una situación donde ellos se sientan identificados y que se puedan encontrar con esa situación en su vida, ya sea laboral o en su vida profesional. En este momento, Cloud Labs cuenta con más de 400 simulaciones de laboratorio. Todas estas simulaciones de laboratorio están acompañadas de unidades de aprendizaje. Tenemos una formación y un acompañamiento al docente. Entonces, el día de hoy estamos en esta parte de formación y quiero entonces también aprovechar para contarles que ustedes tienen unas líneas abiertas, una línea de WhatsApp y un correo electrónico donde ustedes van a poder pedir soporte, ya sea técnico o pedagógico, sobre las prácticas de laboratorio de Cloud Labs. Entonces, nosotros tenemos todo un equipo muy pendiente de toda la comunidad docente, con el objetivo de que ustedes puedan utilizar las simulaciones. También entonces quiero contarles que en este momento pues Cloud Labs es una plataforma muy similar a videojuegos. De hecho, la tecnología que se utiliza para desarrollar Cloud Labs es una tecnología de videojuegos como lo es Unity. Entonces allí eso pues nos permite tener unas simulaciones visualmente muy atractivas donde los estudiantes van a poder hacer mucha interacción. Como les contaba, el modelo entonces está enfocado también en el modelo STEM y adicional tenemos unas áreas vocacionales. Entonces, entre esas áreas vocacionales está agrícola, que es una de las áreas que pues vamos a estar también tratando el día de hoy. Tenemos automatización, tecnología, redes eléctricas, entre otros. Como les venía contando, en este momento nosotros tenemos más de 400 simulaciones y más de 500 aplicaciones. Aquí entonces nosotros contamos tanto las unidades de aprendizaje como las simulaciones. Ustedes siempre van a tener una unidad de aprendizaje donde van a poder encontrar toda la parte teórica y van a tener las simulaciones, que es donde van a poder hacer la parte práctica. Aquí entonces nosotros podemos ver algunos pantallazos de las simulaciones. Observemos que los entornos de los laboratorios intentamos que sean muy similares a entornos de la vida real. Algunas de las características más relevantes y ya entonces llevándolo hacia la modalidad que lo tienen ustedes en un minuto, ustedes aquí entonces tienen acceso a todos los recursos de Cloud Labs por medio de la plataforma LMS que ustedes utilizan. Para eso pues nosotros utilizamos un protocolo LTI. Adicional, pues el entorno es muy intuitivo, muy amigable. Y algo muy importante y muy relevante de las simulaciones es que van a generar reportes de laboratorio. Entonces, ustedes como docentes van a poder tener como esa evidencia del aprendizaje que obtuvo el estudiante.
Estas son pues como todas las áreas que tenemos en este momento en Cloud Labs. En total tenemos 17 áreas. Ustedes entonces tienen química, tienen física, biología, tienen matemáticas, también tienen entonces alguna de las áreas especializadas como lo es agricultura. Bueno, Cloud Labs entonces se centra en el aprendizaje basado en retos y resolución de problemas, lo que le permite a los estudiantes desarrollar diferentes competencias y formas de pensamiento. Entonces aquí tenemos todo lo que es el pensamiento lógico, crítico, creativo, científico y proactivo. Y adicional, pues también buscamos desarrollar en los estudiantes ciertas competencias. En este caso, pues son competencias tanto blandas como, digamos, las enfocadas en la parte del currículo o de los saberes. En este momento, pues Cloud Lab se encuentra ya en 32 países del mundo. Hemos logrado impactar a más de 4.000 instituciones educativas, más de 200.000 estudiantes impactados y más de 8.000 docentes formados. Cloud Labs, como les venía comentando, pues nosotros también estamos en la educación superior. En este momento, pues acá les estoy mostrando algunas de las universidades donde nosotros nos encontramos. Estamos en la Universidad Ana Jiménez, estamos en el INED. Acá entonces respecto a Colombia, pues estamos en la Universidad Nacional de Colombia, también estamos en la Universidad Tecnológica de Pereira, en la Universidad Digital de Antioquia, entre otros. Ya entonces, para entrar en materia, lo que vamos a empezar a hacer es a explorar los recursos que ustedes tienen disponibles. Ustedes o pues nosotros sugerimos una secuencia didáctica que se basa en 4 momentos. Está el momento de la exploración, el momento de la simulación, tenemos un momento de evaluación y evidencias de aprendizaje y un cuarto momento que es la trazabilidad. Ya entonces vamos a empezar a ver cada uno de estos momentos de una manera más detallada. Bueno, profes, si de pronto alguno de ustedes quiere hacer la práctica conmigo, sería genial si de pronto ustedes pueden ingresar a la plataforma LMS que tienen en Uniminuto y pueden abrir la práctica, sería genial. Yo aquí entonces pues ya les voy a mostrar desde el Moodle que tenemos nosotros acá propio. Yo entonces por acá voy a entrar entonces a un curso que tenemos con todas las simulaciones de Cloud Labs. Y aquí voy a ingresar en agricultura. Disculpa, una pregunta. En nuestro La profe caso es la Angélica primera Veloso. vez que tenemos acceso a esta capacitación. Entonces, por ejemplo, o al menos en mi caso, yo no tengo como el enlace de ingreso o no sé cómo acceder a él. Yo miré un tutorial y creo que piden como unos usuarios y unas claves. Nosotros aún no tenemos como esa información. Entonces, no sé si tú dentro de este proceso nos podrías orientar un poco, compartirnos el enlace para nosotros intentar ingresar. Entiendo. Pues es que en este momento el enlace es la plataforma propia que tienen en Uniminuto. Y pues yo como soy una persona externa a Uniminuto no tengo acceso a esa plataforma. Entonces de pronto allí sería que te comunicaras con la parte administrativa de Uniminuto para que puedas Solo tener eso. aparece en quinto C. ¿Cómo, profe? Bueno, respecto a la pregunta que me hacía el profe, pues como te comento, la idea entonces es que te comuniques con la parte administrativa de Uniminuto para que te den los accesos al LMS que tienen ustedes, porque la forma de acceder que tiene Uniminuto es desde la plataforma LMS que manejan. Entonces ustedes como profes pues van a estar en la libertad de crear cursos y de poner los recursos que necesiten. Este que yo les estoy mostrando acá, pues es una plataforma LMS de Cloud Labs y sería como un ejemplo de cómo ustedes lo podrían visualizar. Hola, una pregunta. Sí, dime. Es que yo no soy profesor, yo soy estudiante. Y pues supuestamente hoy tenía una clase y me mandó para acá. Ah, bueno, pero no hay ningún problema, te puedes quedar en la charla, puedes ver cómo se hacen las prácticas de laboratorio y así pues Pero es vas que yo soy conociendo como la plataforma. de educación infantil.
estoy como con la vivienda. Entiendo. Bueno, no sé, de pronto sería que te comunicas con el docente que te pidió que te conectaras a esta clase y hables con él. Pues es que me apareció en la plataforma, en clase, en horarios y me apareció esta clase, que era 12 a las 10 de la mañana, hasta la 1, me dijeron. Pues ahí decía, ¿no? Ok, entiendo. ¿De pronto hubo algún troque con los links o algo? Mm, de pronto, pues como te digo, la idea sería que te comuniques con el profesor o con alguien que conozcas para poder que resuelvas esas dudas. No, pues es que soy de primer semestre y no conozco a ningún profesor. Sí, caballero, perdón, me interrumpo, soy un profe de la universidad. De todas maneras, no vamos a poder solucionarlo aquí. En ese caso, le solicitamos que por favor, si quiere seguir en este espacio, haga silencio o si quiere, vaya y consulte en su programa. Gracias. Ah, bueno, Bueno, muchas gracias. Hasta luego. entonces, para dar continuidad, el día de hoy vamos a hacer una práctica de laboratorio que se llama simulador de densidad aparente del suelo. Yo aquí les estoy mostrando un ejemplo de cómo lo visualizarían ustedes desde la plataforma LMS. Entonces aquí tenemos un hipervínculo. Los docentes pues son los encargados de realizar, digamos, como la vinculación de las herramientas o de los recursos Cloud Labs a los cursos que ustedes estén administrando. Aquí entonces lo que yo voy a hacer es dar clic sobre este link y automáticamente en mi navegador se va a abrir una nueva pestaña, como la estoy mostrando en este momento. En ocasiones, si de pronto tenemos problemas de conexión o algo así, pues nos aparece una barra cargando. Los simuladores no se demoran más de 1 minuto o 2 en cargar. Y esta es la simulación que tenemos el día de hoy. Como les venía contando, resulta que Cloud Lab siempre utiliza una metodología de aprendizaje basada en retos. Entonces aquí tenemos un reto o una situación que el estudiante tiene que resolver. Me gustaría entonces, si de pronto alguno de los profesores presentes se anima y puede leer la situación que aquí nos aparece. Muy buenos días. Densidad aparente del suelo. Ese es el mío, sí, ese es el... Martica, pásemelo a mí, por favor, qué pena. Bueno, yo por acá entonces voy a hacer la lectura de la situación que tenemos. Dice lo siguiente. Un grupo empresarial compró 3 terrenos y desea destinar uno de ellos al cultivo de banano, por lo cual ha enviado al laboratorio de suelos donde usted trabaja una muestra del suelo de cada uno de los terrenos. Su labor como analista de laboratorio es determinar a través del estudio de densidad aparente del suelo cuál de los 3 terrenos presenta mejores características para el crecimiento del cultivo. Entonces, el reto que tenemos el día de hoy es asesorar a esa empresa y decirle cuál de los 3 terrenos es el mejor para sembrar ese cultivo de banano. Aquí de pronto surge la duda o la curiosidad de cómo vamos a saber cómo se calcula la densidad aparente del suelo. Y entonces vamos a tener, digamos, como esas dudas teóricas. Entonces es allí donde yo les recomiendo usar las unidades de aprendizaje. Entonces, las unidades de aprendizaje también nos van a aparecer acá como un link. Nosotros damos clic sobre él y nos abre esta unidad de aprendizaje. Todas las simulaciones vienen acompañadas de unidades de aprendizaje. Ya es decisión de ustedes cómo las usan. Aquí entonces, por ejemplo, estoy en la unidad de aprendizaje de biología que se llama suelos. Estas unidades de aprendizaje siempre van a estar organizadas por actividades. Aquí entonces podemos ver una presentación de la unidad y 2 actividades.
En este caso, a mí me interesa hacer la actividad número 2 de acuerdo a la práctica que estamos haciendo. En este momento yo estoy empezando con el primer momento de la secuencia didáctica que les mencionaba ahora, que es la exploración. Entonces vamos a hacer toda la exploración de esta unidad de aprendizaje. Aquí inicialmente vamos a tener 2 escenas donde va a haber una conversación entre el estudiante y el profesor. Aquí el profesor le va a proponer una situación al estudiante. En la segunda escena, entonces se tiene la culminación de esa conversación y hay un hipervínculo donde ustedes van a poder descargar una guía de aprendizaje en formato PDF y ustedes, profes, entonces la van a poder utilizar con sus estudiantes. Aquí nos aparecen los objetivos de la actividad, los materiales de formación, la actividad a desarrollar. También entonces vemos las preguntas orientadoras, las posibilidades, el desarrollo, la evaluación y unas evidencias de aprendizaje. Ustedes, profes, entonces pueden utilizar este material, se lo pueden entregar a sus estudiantes, ellos lo pueden descargar directamente desde la aplicación y el objetivo sería que los estudiantes hagan un informe que contenga todo el desarrollo de esta guía de aprendizaje. Y de esta forma, profes, ustedes van a tener esta actividad. En este punto tenemos 2 actividades por resolver. Tenemos la simulación y tenemos la actividad del documento en PDF que les acabo de mostrar. En este punto, entonces, los estudiantes van a empezar toda la parte de exploración y van a empezar a encontrar toda la teoría. Entonces, aquí tenemos qué es el suelo. Podemos entonces ver qué son las rocas, arena, arcilla, materia orgánica en descomposición. Y si vamos pasando, entonces encontramos otras definiciones. De esta forma, los estudiantes van a poder adquirir todo ese conocimiento necesario para resolver la simulación y la guía de aprendizaje. Si continuamos avanzando, entonces pues vamos a empezar a profundizar muchísimo más en el tema de suelos. En la parte izquierda de las unidades de aprendizaje, ustedes encuentran un menú desplegable donde van a poder observar todas las temáticas que se trabajan en esta unidad de aprendizaje. Entonces aquí tenemos propiedades de los suelos, clasificación de los suelos, factores determinantes de los suelos, y estas son, digamos, como algunas de las temáticas que podemos ver allí. Al finalizar toda esta parte de exploración en esta unidad de aprendizaje, los estudiantes se van a encontrar con un ejercicio de aprendizaje. Los ejercicios de aprendizaje normalmente son muy variados. En este caso, por ejemplo, tenemos que completar estas oraciones. En otros casos pueden ser preguntas de falso y verdadero. También, entonces, en ocasiones se utilizan preguntas de selección múltiple. Entonces, son muy variadas. El objetivo de estas actividades de aprendizaje es poder afianzar todo el conocimiento que el estudiante adquirió durante la exploración de esta unidad de aprendizaje. Ellos aquí pueden confirmar y mirar si sus respuestas fueron correctas o no. Pueden volver a hacer el ejercicio de aprendizaje si así lo requieren. Y ya entonces, finalmente, encontramos un cierre de la actividad. En este punto, los estudiantes ya deben de tener el conocimiento necesario para resolver la guía de aprendizaje, que era el documento PDF, y también ya tienen entonces el conocimiento necesario para resolver la simulación. En este punto, pues yo voy a regresar a la simulación y vamos a empezar con su desarrollo. Voy entonces a cerrar esta situación. Recordemos que el objetivo del día de hoy es poder asesorar a esa empresa e indicarle cuál de los 3 terrenos es el más óptimo para sembrar banano. Aquí, entonces, nosotros podemos observar las 3 muestras de suelo que tenemos. El primer suelo, entonces, es arcilla. El segundo, entonces, tiene una textura arenoso. Y el C es limo franco limoso.
Esos son los 3 tipos de suelos que tenemos. Estos suelos en las simulaciones virtuales de Cloud Labs son aleatorios. O sea, a un estudiante puede que le haya dado arcilla, al otro entonces le puede dar, no sé, otro tipo de suelos. Entonces, esto siempre va a ser aleatorio para los estudiantes. Bueno, adicional, pues acá también tenemos una repisa donde podemos observar un frasco con agua, tenemos una cuchara, por acá tenemos un carrete con cuerda, tenemos también una parafina y en la mesa de trabajo como tal tenemos una plancha de calentamiento, un soporte universal, una probeta y una balanza. Hola, mi amorcito lindo, ¿cómo estás? En este punto nosotros entonces lo que vamos a poder hacer y lo que vamos a empezar a hacer es a calcular la densidad aparente de cada uno de estos suelos. Vamos a empezar con el suelo número A. Para ello entonces pues yo voy a tomar, voy a dar clic sobre la balanza granataria, la vamos a encender. Aquí debemos de asegurarnos de que esté en 0 gramos. Y ahora lo que voy a hacer es tomar la cuchara que se encuentra en la repisa, voy a dar clic sobre ella y voy a tomar una muestra del suelo A. Ahora lo que voy a hacer es pesar esa muestra y aquí podemos observar que el peso para esa muestra es de 11.9 gramos. Todos los valores que los estudiantes vayan calculando y hallando durante las simulaciones deben de registrarlos en un registro de datos que tenemos en la parte izquierda de la pantalla. Entonces aquí ellos deben de ir ingresando esos valores. Acá entonces voy a poner el peso de la muestra seca que fue 11.9 gramos. Bueno. Voy entonces a continuar con la simulación. En este punto lo que vamos a hacer es sumergir esta muestra de terreno en parafina. Entonces voy a tomar el frasco con parafina de la repisa, lo voy a traer hasta la mesa de trabajo, lo voy a destapar y ahora entonces lo voy a poner sobre la plancha de calentamiento. Yo puedo dar un clic sobre la plancha de calentamiento y tener una vista ampliada de la configuración que esta tiene. En este momento se encuentra a 0 grados centígrados. ¿Cómo sabe el estudiante a qué temperatura tiene que configurar la plancha? Resulta que en las simulaciones, en la parte izquierda, tenemos un botón de información. Allí los estudiantes pueden volver a leer la situación y también encuentran un procedimiento. En este procedimiento se les indica a ellos el paso a paso que tienen que llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, aquí hay un paso que me dice que debe de arrastrar el frasco de la parafina hasta la plancha de calentamiento, con un clic destaparlo y posteriormente debe configurar la plancha de calentamiento a 50 grados centígrados y encenderla. Entonces, en ese botón de información ellos van a conocer el paso a paso que tienen que seguir. En este caso, pues ya sabemos que debo de configurar la plancha de calentamiento a 50 grados y debemos de esperar un tiempo a que la parafina se derrita. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que se derritió? Observemos entonces aquí que el color cambia, se pone mucho más transparente. Y ahora entonces el paso a seguir es utilizar un trozo de la cuerda. Entonces vamos a tomar la cuerda de la repisa, la vamos a llevar hasta la mesa de trabajo y allí entonces podemos ver la simulación de cómo se toma un trozo de la cuerda y se ata a la muestra de suelo. Ahora entonces lo que voy a hacer es sumergir esta muestra en la parafina y vamos a esperar un tiempo prudente. Aquí nosotros podemos observar cómo se va sumergiendo. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es tomar la medida del peso. En este caso, la muestra de suelo con parafina tiene un peso o una masa de 12.3 gramos. Ese valor entonces lo vamos a ingresar en el registro de datos. Ahora, pues debemos de medir el volumen.
Para eso pues vamos a utilizar agua. Entonces voy a tomar el frasco con agua, lo ponemos sobre la mesa de trabajo, damos clic sobre él para destaparlo y ahora lo que vamos a hacer es verter agua en la probeta. En este punto entonces pues voy a dar clic sobre la probeta para conocer el volumen inicial. Aquí tenemos entonces que este volumen inicial es de 60 mililitros. Vamos a tomar la muestra de suelo, vamos a atar el extremo de la cuerda al soporte universal y sumergimos entonces la muestra. Aquí nosotros podemos observar ese volumen desplazado que va a ser equivalente al volumen de la muestra con parafina. En este caso, pues ese volumen desplazado fue de 8.2 mililitros. Voy a ingresar este valor acá, 8.2 mililitros. Y ahora lo que debemos de hacer es calcular la densidad aparente de ese terreno. Listo. Para calcular esa densidad, nosotros en la parte izquierda, en el botón de información, también tenemos una pestaña con las ecuaciones. Aquí entonces nos dicen que la densidad aparente del suelo es igual al peso del terrón seco sobre el volumen menos la diferencia de los pesos sobre 0.9. Entonces vamos a hacer esa operación. Una de las grandes ventajas que nosotros tenemos con las simulaciones es que aquí ustedes van a encontrar todas las herramientas necesarias. Entre esas herramientas necesarias, pues tenemos una calculadora. Yo entonces voy a dar clic sobre el icono de calculadora que tenemos en la parte izquierda y vamos entonces a empezar a escribir la ecuación. Tenemos que el peso seco, en este caso fue de 11.9 y esto lo vamos a dividir entre, voy a abrir paréntesis, aquí tenemos el volumen que fue de 8.2 menos, nuevamente voy a abrir paréntesis. Acá entonces tenemos el peso con parafina que fue de 12.3. Menos el peso seco que fue de 11.9. Y esto lo vamos a dividir entre 0.9. Esta operación entonces que estoy haciendo yo acá, pues es la que nos mostraban ahora en el botón de ecuaciones. Y de esta manera acabo de obtener la densidad aparente para el terreno A. En este caso, pues me dio un valor de 1.53. Yo aquí, profes, siempre recomiendo utilizar 2 cifras decimales y hacer una buena aproximación. Entonces aquí me queda 1.53 para esta densidad aparente. En este punto, pues lo que yo voy a hacer es continuar con el siguiente terreno. El proceso va a ser el mismo, ¿sí? Me gustaría entonces de pronto saber si alguno de los participantes y de los docentes presentes les gustaría tomar el control remoto y realizar entonces todo el procedimiento para el terreno B. Si de pronto algún profe o algún docente se anima, pues nos pueden alzar la mano y yo entonces les doy el control remoto para que puedan hacer esta práctica. El procedimiento va a ser el mismo. Bueno. Yo entonces pues voy a continuar con el desarrollo de esta práctica de laboratorio. Aquí lo que voy a hacer entonces es cerrar el registro de datos. Voy a reiniciar la práctica. El objetivo de reiniciar la práctica es que todos los elementos vuelvan a su posición inicial y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. En este caso, pues ya con el terreno B. Aquí entonces acabo de tomar la primera muestra. Tenemos un peso de 15.1 gramos.
Ahora entonces voy a continuar con el peso con parafina. Entonces recordemos que debemos de tomar el frasco con parafina, ponerlo sobre la mesa de trabajo, dar clic sobre él para destaparlo. Lo vamos a poner en la plancha de calentamiento. Y aquí entonces vamos a esperar a que la parafina se derrita. Mientras la parafina se derrite, entonces voy a tomar la cuerda y voy a atar ese trozo de terreno, ¿sí? Esa muestra del terreno. Ahora entonces lo vamos a sumergir en la parafina y voy a continuar entonces con el mismo procedimiento. Bueno, vamos entonces a registrar la masa del suelo con parafina, nos dio 15.5. Y voy entonces a continuar ¿sí? Aquí tengo entonces ya el peso con parafina, vamos a medir el volumen desplazado. Voy entonces a tomar el frasco con agua, vamos a verter agua en el frasco. Y ahora entonces vamos a medir ese volumen de esta muestra. En este caso tiene un volumen de 9.2, voy a ingresar este valor. Listo. Ya entonces tenemos los datos necesarios para calcular la densidad aparente del terreno B. Yo aquí nuevamente pues voy a utilizar la calculadora. Valentina, una pregunta. Sí, dime. El simulador siempre va a llenar la probeta en ese laboratorio hasta 60 mililitros, porque pues no, pues tú me diste el agua, le agregaste a la probeta, pero no verificamos que llegara a 60, sino que de una agregamos la muestra de la tierra. Entonces, ¿siempre va a ser 60? Bueno, en esta simulación sí, siempre va a ser 60. Los estudiantes pues deben de medirlo y lo que realmente deberíamos de haber hecho era haber medido ese volumen inicial. En esta simulación siempre va a ser de 60 mililitros ese volumen inicial, pero el volumen desplazado sí va a ser aleatorio. Entonces los estudiantes allí van a tener valores diferentes. Vale, gracias. Dale, con mucho gusto. Bueno, yo por aquí entonces ya iba a proceder a hallar la densidad aparente para el terreno B. En este caso tenemos el peso seco que nos dio 15.1 sobre, voy a abrir paréntesis, el volumen, que en este caso fue 9.2, menos, tenemos entonces la diferencia del peso con parafina menos el peso seco. Esa diferencia me da un valor de 0.4 sobre 0.9. Y aquí entonces de esta forma puedo hallar la densidad aparente para el segundo terreno, que me dio 1.72. Voy a ingresar este valor en el registro de datos y voy entonces a continuar con el terreno C. Bueno, el procedimiento entonces que voy a hacer yo acá va a ser exactamente el mismo. Si de pronto, profes, alguno de ustedes se anima en tomar el control remoto y hacer el procedimiento para la tercera muestra, pueden alzar la mano o me pueden indicar y con mucho gusto lo hacemos. Y obviamente, pues yo los estoy acompañando en este proceso. Vale, si quieres, yo lo intento, pero no sé cómo hacerlo. Claro que sí. Bueno, Diego, entonces yo te voy a dar el control remoto. Ahí, por ejemplo, tú ya puedes manipular mi pantalla. Ok. Ah, vale. Perfecto. Entonces tú decías que debemos reiniciar, ¿verdad? Para ubicarlos. Ah, bueno, ahí ya están los elementos en cada sitio, ¿verdad? Exacto, así es. Bueno, entonces tengo que coger la cucharita. Sí.
pero, ya, ok. Cojo la cucharita y la llevo a la muestra de acá. ¿Listo? Exacto. Y ahí ya, ¿la suelto? Sí, las sueltas. Ok, Entonces mira que él hace la simulación de recoger una muestra. perfecto. Entonces, de aquí la llevo hacia la balanza. Y, bueno, tengo ya el dato. Exacto. Me acerco. Me dice que tengo 14 gramos. Y lo voy a registrar, ¿verdad? Sí, así es. Voy a registrar. Listo. Aquí cierro, ¿verdad? Sí. Bueno, si no estoy mal, tengo que coger la parafina, dejarla en la mesa. Le quito la tapa y la pongo a calentar, ¿sí o no? Sí. Me dice que lo lleve a 50. Y ahora cojo la cuerda y le amarro la muestra, ¿verdad? Sí, muy bien. En este momento ya voy a llevarla hacia la parafina. Ok, y ahí hay que esperar, ¿verdad? Sí, ahí nosotros esperamos, creo que son por ahí unos 5 o 10 segundos mientras la Ya. muestra se sumerge. Ok. Bueno, entonces saco la muestra y la peso, ¿verdad? Sí, así es. Me da 14.6 y voy a registrarlo. Profe, aquí exacto, para marcar Ok. los decimales es con punto. Vale, perfecto. Muchas gracias. Ok. Bueno, ahora traigo el agua a la mesa del trabajo, le quito la tapa y la voy a vaciar ahí. Bueno, entonces aquí creo que si me acerco verifico, ¿verdad? El volumen, que eso creo Exacto, que... verificamos el volumen inicial. Ok, listo. Entonces ya sé que el volumen es 60. Cojo la muestra y la sumerjo dentro del agua. Verifico el volumen. 71.5, es decir que desplazó 11,5 milímetros. Sí, mililitros, ¿verdad? Sí, señora, así es. Entonces voy a registrar eso. El volumen es 11,5. Perfecto. La densidad aparente, no me sé la fórmula, pero bueno, miremos a ver si esto me cierra. No hay problema y eso le puede pasar a un estudiante. Puede que al estudiante se le olvide cuál es la fórmula. Entonces recordemos que la encontramos en el botón de información. Es el primero que aparece ahí en la parte izquierda. Y allí tenemos una pestaña que dice ecuaciones. Ok, perfecto. Diferencia aparente, entonces es igual al peso seco, ¿sí o no? Que en este caso era 14. Exacto. Y el volumen desplazado menos... Bueno, tú me ayudas ahí porque... Sí, dale, yo te, no me acuerdo muy te bien. ayudo. Esta es la calculadora, ¿verdad? La que está al Sí, final. esa es la calculadora. Bueno, entonces
A iniciar. El peso seco eran 14 14. dividido, ahí abrimos entonces paréntesis. El volumen fue de 11.5 Sí. menos, ahí nuevamente entonces abrimos paréntesis, 0.6 sobre 0.9. Cerramos paréntesis, nuevamente cerramos paréntesis y ya obtuvimos la densidad aparente. Ok. 1.3, ¿verdad? Ahí es, bueno, sí. Sería 1.30 o 1.29, no, 1.29. 1.29. Sí. Ok. Qué pena. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, aquí en este punto, lo que yo voy a hacer, listo. En este punto, pues nosotros ya conocemos la densidad aparente de los tres terrenos, pero aún no le hemos dado solución a la situación que nos estaban planteando. Recordemos que la situación nos decía a nosotros que necesitamos asesorar o decirle a ese grupo empresarial cuál de los tres terrenos es el mejor para sembrar banano, ¿sí? Entonces aquí nos hace falta, digamos, la parte más chévere o pues que a mí me parece más esencial porque es poner en práctica ese conocimiento de densidad aparente. Entonces, en la simulación, en la parte superior derecha, nosotros tenemos una tabla donde nos muestra la densidad de suelos. Aquí podemos ver la textura del suelo y comparar unos rangos de las densidades. Entonces, si nosotros pensamos, bueno, si el terreno de pronto es muy denso, es posible que las raíces del banano o de la planta no puedan crecer. Si de pronto entonces es muy suelto, pues no va a poder retener agua. Bueno, eso trae varias implicaciones. Entonces, aquí el estudiante tiene que hacer ese análisis de los resultados de la densidad aparente que halló para las tres muestras. Y para eso cuenta con esta tabla que les estoy mostrando en este momento. Entonces vamos a empezar con esa parte de análisis. El primer suelo que nosotros tenemos es arcilla. Y esta arcilla entonces tuvo una densidad aparente de 1.53. Entonces voy a regresar a la tabla. Aquí encontramos la arcilla. Y tenemos que 1.53 es mayor a 1.47. Esto quiere decir que la densidad aparente que tiene esa arcilla restringe el crecimiento de la planta. O sea que es un suelo malo para sembrar. Aquí entonces tenemos la opción para elegir. Entonces nos pregunta cómo es el crecimiento de la planta en el terreno A. En este caso pues sería malo. Vamos entonces a continuar con la segunda muestra. Aquí tenemos un suelo arenoso y la densidad aparente que nos dio fue de 1.72. Vamos entonces a comparar. Acá tenemos en la primera fila el suelo arenoso y resulta que 1.72 se encuentra entre el rango de 1.61 y 1.79. Esto quiere decir que la densidad que tiene el terreno B afecta el crecimiento de la planta. O sea que ahí la planta pues va a crecer o va a tener un crecimiento regular. Lo vamos a poner aquí en el registro de datos. Y ahora entonces vamos a hacer ese mismo análisis para el terreno C. El terreno C entonces tiene una densidad aparente de 1.29 y su textura es limo franco limoso. Vamos a buscar ese tipo de suelo. Acá tenemos limo franco limoso. Nos dio 1.29, lo que quiere decir que es menor a 1.40. Y aquí entonces nos dice que
esta densidad es ideal para el crecimiento de la planta. O sea que en el terreno C, la planta va a crecer bien. En este punto, entonces, el estudiante ya hizo esa parte de análisis, ya sabe que el terreno A es malo, que el terreno B es regular y que el terreno C es el bueno. Acá entonces, para finalizar y darle respuesta a la empresa, debemos entonces de completar este último dato e indicar entonces que el mejor terreno va a ser el terreno C. En este punto, pues nosotros ya logramos superar la situación que nos plantearon al inicio. En las simulaciones, los estudiantes pueden verificar sus datos. Aquí tenemos un botón de verificar y ellos se van a poder dar cuenta si sus datos fueron correctos o no. Entonces aquí el simulador me dice felicitaciones, pues los datos ingresados son correctos. ¿Qué sucede si un estudiante ingresa algún dato erróneo? Yo, por ejemplo, aquí voy a cambiar uno, voy a dar nuevamente clic en verificar y en este punto, pues el simulador me dice que los datos no son correctos y que debo entonces de verificar nuevamente. Los estudiantes tienen dos opciones. Ellos aquí pueden regresar a la simulación, revisar sus cálculos, volver a hacer la práctica y corregir ese dato que tiene erróneo. Observemos que el simulador le indica dónde está el error. Y la otra opción que tiene el estudiante es enviar esos datos con ese dato erróneo. Obviamente, si ellos tienen algún dato malo, pues la simulación le va a bajar la calificación, ¿sí? Adicional, como yo acá ingresé ahora un dato erróneo a propósito, el número de intentos que aparece en la parte superior derecha empieza a aumentar. Aquí tenemos este contador, entonces ya tengo 2 intentos. Esto también puede afectar la nota, pero le afecta en una medida muy mínima. En las simulaciones, ustedes acá en la parte izquierda, pues también encuentran un cuaderno un botón con icono de cuaderno de notas, donde normalmente van a encontrar entre 3 o 4 preguntas abiertas. Como la naturaleza de estas preguntas son abiertas, pues no son calificadas por la simulación, pero ustedes pueden darle puntos extras a los estudiantes que las respondan. Ya digamos sería como ustedes deseen manejarlo. Aquí entonces los estudiantes van a poder redactar sus respuestas. Todo lo que se escriba en el cuaderno de notas va a quedar en el reporte de laboratorio. Aquí al finalizar tenemos la opción de agregar una nueva página en blanco y de manera manual los estudiantes pueden dar respuesta a alguna pregunta que ustedes, profes, le hagan adicional. Entonces ustedes le podrían decir a sus estudiantes, en la última página del cuaderno de notas, respóndame cierta pregunta y ellos lo van a poder hacer acá. O ellos también van a poder tomar algunas notas. Como les comentaba, todo lo que se ha escrito acá va a quedar en el reporte de laboratorio, que va a ser la evidencia de aprendizaje que ustedes como profesores van a tener. Yo aquí entonces voy a cerrar el cuaderno de notas. Y en este punto, pues nosotros ya estamos listos para generar el reporte de laboratorio. Si ustedes recuerdan, yo ahora les mencioné 4 momentos. El primer momento fue la exploración, que lo hicimos en las unidades de aprendizaje. El segundo momento fue la simulación, que la acabamos de terminar. Y ahora vamos por el tercer momento, que hace parte de la evaluación y evidencias de aprendizaje. Entonces, en todos los simuladores, los estudiantes pueden generar un reporte de este botón que aparece acá en la parte inferior derecha. Allí pues nuevamente me dice felicitaciones y me pregunta si deseo continuar con el evaluación y evidencias de aprendizaje. Ellos se van a encontrar con unas preguntas conceptuales. Estas preguntas conceptuales están diseñadas con el propósito de que ellos analicen muy bien la información que se les está presentando acá.
Entonces tenemos un enunciado, el cual nos dice que la densidad aparente permite relacionar el peso del suelo con el volumen, que incluye tanto sólidos como poros. La calidad del suelo y el crecimiento de las plantas se puede determinar por medio de ella. A partir del informe de densidad aparente de la imagen, responda. Entonces aquí tenemos un reporte, podemos observar el tipo de suelos, tenemos franco limoso, arcilla y franco arenoso. También podemos observar la densidad aparente y el crecimiento de la planta. Entonces en este caso, por ejemplo, el crecimiento es ideal para el suelo franco limoso. A partir de esa información se van a hacer entre 3 o 4 preguntas de selección múltiple. Aquí, por ejemplo, la primera pregunta nos dice, un suelo con excelente crecimiento de raíces debido a su densidad aparente es. En este caso, pues podemos observar en la tabla que es el franco limoso. La siguiente pregunta nos dice, un suelo con muy pocos poros en su constitución es. Entonces nosotros aquí podríamos también analizarlo. En este caso creo que es franco arenoso. Y la última pregunta, entonces me dice, si tengo 500 gramos del suelo franco limoso, su volumen será. Entonces, sabemos que la densidad es masa o peso sobre volumen. Y nos están dando, acá en la tercera pregunta, nos están dando la cantidad de masa. Entonces, de esta forma nosotros podemos despejar y calcular este valor. Y la última pregunta nos dice, si usted requiere cultivar maíz, ¿en cuál de los tipos de suelo lo haría? Pues en este caso lo haría en franco limoso. Observemos aquí que el crecimiento de la planta es ideal. Entonces voy a seleccionar franco limoso. Ahora voy a dar clic en el botón de terminar. La simulación me va a dar una calificación. En este caso sacamos 90 puntos de 100. Ya vamos a ver por qué sacamos 90. Y aquí tenemos el reporte de laboratorio. Este reporte se descarga de manera automática en el equipo de los estudiantes o donde el estudiante haya hecho la práctica de laboratorio. Es un documento en PDF que ellos pues deben de hacerle llegar a ustedes como profes. Ustedes aquí van a poder ver el nombre del estudiante, van a ver el día en el que el estudiante hace la práctica. Esta parte de conocer la fecha pues es muy interesante porque si de pronto ustedes le proponen a sus estudiantes hacer una práctica en ciertos horarios o ciertos días, pues se van a poder dar cuenta si lo hicieron o no. También podemos observar el tiempo que nos demoramos haciendo la práctica. Aquí nos demoramos 41 minutos. Quiero aclarar que el tiempo no afecta la calificación. O sea, si el estudiante se demoró 10 minutos o se demoró 2 horas, de igual manera va a poder obtener la calificación máxima. También observamos el número de intentos. El número de intentos sí afecta la calificación, pero de una manera muy mínima. Tenemos la calificación, en este caso fueron 90 puntos de 100. También tenemos el registro de datos. En caso de que el estudiante tenga un dato erróneo acá, pues nos aparecería una X roja. De esa manera, ustedes como profesores se van a dar cuenta en dónde se equivocó el estudiante y van a saber si necesita mayor refuerzo con respecto a ese concepto en particular. Tenemos también las preguntas conceptuales. Aquí vemos la tabla que nos estaban mostrando, el enunciado, las preguntas, y también vamos a poder observar las respuestas que da el estudiante y las respuestas esperadas. En este caso, observemos que yo tengo una respuesta errónea. Aquí podemos observar que la respuesta correcta para la pregunta número 2 era arcilla y yo respondí otro diferente. Entonces, por esa razón, mi nota se vio afectada. También tenemos las preguntas complementarias. Observemos que aquí aparece lo que yo escribí en el cuaderno de notas. Y finalmente tenemos un pantallazo de la configuración del laboratorio. Con esto termino esta práctica de laboratorio.
No sé si, profes, de pronto tenemos alguna duda, alguna inquietud. Bueno, creo entonces yo que por el momento de pronto no tenemos dudas o inquietudes. Me gustaría continuar. Valentina, qué Sí, pena. dime. Hay una pregunta en el chat. Eh, el acceso va a ser a través del LMS de la universidad. No sé si de pronto no estaban en ese momento cuando dijimos eso. La idea es que ingresen por el LMS y ustedes puedan crear los cursos con los recursos ya asignados por el administrador. Lo otro es que como va a estar a través del LMS, pueden hacer también la integración al centro de calificaciones. Entonces ese también es un avance. La idea es que se comuniquen con los administradores del LMS particular de cada sede. Ya desde Cundinamarca nos dijeron que habían hecho, pues que estaba activado el acceso, entonces revisar esa parte y si de pronto tienen algún inconveniente, entonces les vamos a dejar los datos de contacto aquí en el chat para el soporte técnico o el soporte pedagógico. Y el Oscar Yesid, el profe Oscar Yesid tiene la mano levantada. Gracias. Valentina, una pregunta. Tú mencionabas que a cada uno de los estudiantes le aparecería un escenario diferente con sustratos, en este caso, pues, diferentes para cada uno. A pesar de que sean diferentes, ¿siempre va a tener una única opción correcta? ¿O puede que se dé el escenario en el que a un estudiante, pues ninguno de los terrenos es apropiado para el objetivo de la práctica? Bueno, profesor Oscar, entiendo su pregunta. Efectivamente, sí. O sea, los estudiantes van a tener sustratos diferentes. Y respecto a la parte que me dice si de pronto al estudiante le dé que los 3 suelos sean malos, pues ese caso en particular no va a suceder. Siempre va a suceder de que uno de los 3 va a ser el ideal para que él pueda dar respuesta a la pregunta que se le hace en la situación o al reto. ¿Qué sí va a variar o qué sí va a ser aleatorio? Por ejemplo, en mi caso, el suelo ideal me dio que era el terreno C, pero puede que a otro estudiante o a otra persona que esté haciendo la práctica le va a dar que el terreno ideal era el A, o a otro compañerito, entonces le va a dar que el terreno ideal era el B. Entonces, de esa forma, pues varía, digamos, como las respuestas. Pero siempre va a haber un terreno que va a ser el ideal. Ok, listo, vale. Gracias. Bueno, profe Oscar. Aquí entonces la idea es continuar con otra práctica de laboratorio. La práctica entonces que acabamos de realizar está muy relacionada con lo que es, digamos, biología, un poco de agricultura. Y en este punto, pues me gustaría entonces hacer una segunda práctica relacionada con química, con la parte de titulaciones. Yo aquí entonces acabo de ingresar a la simulación y tenemos entonces, como les he venido comentando, una situación o un reto que tenemos que resolver. No sé si de pronto alguno de los profes presentes se anima a leer la situación que tenemos. Yo lo puedo hacer, Valentina, con gusto. ¿Me escucha, Valentina? Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, entonces vamos a leer. Titulación por método potenciométrico. En una industria productora de químicos industriales, se ha terminado de producir un nuevo lote de uno de los ácidos que comercializa la empresa. Usted, como analista químico de esta empresa, debe titular una muestra de este lote y determinar su concentración para poder poner en venta el ácido. Muchas gracias, profe. Entonces, lo que vamos a hacer en esta simulación en particular es caracterizar, digamos, ese ácido. Entonces, para caracterizarlo, pues lo que necesitamos hacer es conocer su concentración. Y como tenemos un ácido
y no sabemos su concentración, pues lo que vamos a hacer es utilizar un método de titulación. En este caso va a ser un método potenciométrico. Yo aquí quiero decirles que también hay otra práctica donde ustedes, en lugar de utilizar un pHímetro, van a utilizar fenoltaleína o pues uno de estos indicadores para también hacer el proceso de titulación. Aquí en química observemos que el entorno, pues intentamos que sea muy similar a un laboratorio de química. Acá nosotros tenemos una repisa con los dos reactivos, entonces tenemos el ácido que queremos titular y la base que vamos a utilizar. Tenemos un beaker, por acá tenemos una bureta, también tenemos un soporte universal, una plancha de agitación, también tenemos un pHímetro y en la parte derecha inferior también encontramos una tabla de parámetros. Vamos entonces a empezar con todo el proceso. Si nosotros queremos conocer las soluciones que vamos a utilizar durante el proceso de titulación, aquí tenemos una pestaña que dice soluciones. Entonces podemos conocer la fórmula química para el ácido y la fórmula química para la base. Vamos entonces a iniciar. Los simuladores en química y pues en algunos, ustedes van a encontrar unas ayudas visuales. Entonces observemos que aquí sobre la plancha de agitación tenemos una zona que se está iluminando. Esto quiere decir que yo debo de poner el beaker en ese lugar. Ahora entonces lo que vamos a hacer es verter el ácido en el beaker. Automáticamente el pHímetro se ubica en su posición. Entonces aquí podemos conocer el ácido o pues el pH que tiene este ácido, que en este caso es de 2.63. El siguiente paso entonces es ubicar la bureta. Aquí podemos observar la zona activa que nos indica dónde ponerla. Vamos entonces a poner la base. Y aquí nosotros podemos conocer el volumen de la base que vamos a utilizar, que en este caso tenemos 50 mililitros. Ahora lo que vamos a hacer es encender la plancha de agitación. Si nosotros queremos conocer la configuración en particular de esa plancha, nos podemos dirigir al botón de información en la pestaña de procedimiento. Entonces, por ejemplo, allí nos dice que encienda el agitador y configúrelo en velocidad media. Entonces voy a dar clic sobre el agitador. Aquí lo voy a configurar en una velocidad media. Y ya estamos listos para empezar el proceso de titulación. Acá la uretra tiene una llave de apertura. Esta llave de apertura tiene, digamos, diferentes niveles. Por ejemplo, aquí está el 25%. Si vuelvo a dar clic, entonces está el 50%. Y aquí ya lo tengo entonces en un porcentaje de apertura del 100%. En este punto pues debemos de estar muy pendientes del pH. Cuando nosotros lleguemos a un punto donde haya un cambio brusco en el pH, pues debemos de detener el proceso de titulación. En la parte izquierda, perdón, en la parte derecha inferior de la pantalla, nosotros vamos a encontrar una tabla de parámetros. Allí vamos a poder observar el volumen de la base que se está adicionando al ácido. También podemos observar el volumen del ácido, la apertura de la llave de la bureta. También podemos conocer la concentración de la base que estamos utilizando para hacer la titulación. En este caso es de 0.5. Y también podemos observar el estado del agitador. Bueno. Yo aquí acabo de detener el proceso de titulación porque ya logré notar un cambio brusco en el pH. En esta simulación también se genera una gráfica. En la parte superior derecha tenemos una pestaña donde podemos ver esa gráfica. Entonces aquí tenemos el pH respecto al volumen del titulante. Entonces podemos ver ese cambio. Aquí tuvimos ese punto, digamos, como de cambio brusco, o de viraje, si no estoy mal también lo llaman así. Y aquí
entonces tenemos el punto de equilibrio donde vamos a poder hallar la concentración para el ácido que estábamos titulando. En el botón de información, en la pestaña de ecuaciones, podemos entonces encontrar cuál es la concentración en el punto de equilibrio para la neutralización de un ácido débil y una base fuerte. Entonces tenemos que esto va a ser igual a la concentración del ácido por el volumen del ácido igual a la concentración de la base por el volumen de la base. De aquí vamos entonces a despejar la concentración del ácido, que es la que necesitamos para poder caracterizarlo. Entonces tenemos que esa concentración del ácido va a ser igual a la concentración de la base por el volumen de la base sobre el volumen del ácido. En este punto, pues lo que voy a hacer es utilizar la calculadora. Voy a abrir paréntesis. Tenemos entonces que el volumen de la base fue de 19.75. Yo este valor lo estoy viendo en la tabla de parámetros que aparece en la parte derecha por la concentración de la base, que fueron 0.5, sobre el volumen del ácido, que fueron 33 mililitros. De esta forma puedo conocer entonces que la concentración de ese ácido es de 0.30 y este valor entonces debo de ingresarlo en el registro de datos. Aquí entonces nosotros podemos empezar a anotar algunas características que siempre van a tener las simulaciones. Y es que siempre vamos a tener que hacer un registro de datos, donde los estudiantes van a tener que diligenciar todos esos valores. Aquí entonces nos preguntan por la concentración molar de la solución titulante, o sea, la base, que en este caso es de 0.5. Nos preguntan también por el volumen para el punto final de la base, o sea, cuando llegamos a ese punto de equilibrio, fue de 19.75. También nos piden entonces el volumen del ácido titular, que fue de 33 mililitros. Y finalmente nos piden la concentración molar del ácido, que nos dio 0.30. Yo detuve el procedimiento cuando llegué al punto de equilibrio, pero los estudiantes pueden permitir que el proceso continúe hasta terminar todo el volumen que tenemos de la base. Aquí, por ejemplo, entonces la gráfica se puede continuar construyendo y los estudiantes podrían hacer un análisis más profundo de esta gráfica que se está construyendo acá. Bueno. Quiero entonces recordarles que igual en esta simulación tenemos un cuaderno de notas donde vamos a encontrar entre 3 o 4 preguntas abiertas. Por ejemplo, aquí la primera pregunta me dicen, ¿qué es un ácido poliprótico? En este caso es un ácido pues, que va a tener 2 puntos de equilibrio y los estudiantes van a poder redactar sus respuestas acá. Todo lo que ellos escriban en este cuaderno de notas pues nos va a quedar a nosotros en el reporte de laboratorio. Aquí entonces puedo verificar si mis datos fueron correctos o no. Observemos que la simulación me dice felicitaciones, has hecho un gran trabajo. Voy a dar clic en aceptar. Acá, por ejemplo, entonces ya podemos observar que la gráfica está próxima a terminar de construirse. Y vamos entonces a generar el reporte de laboratorio. Nuevamente la simulación me hace esa realimentación y me dice felicitaciones. Y aquí encontramos nuevamente las preguntas conceptuales. Entonces, siempre las simulaciones van a tener al finalizar unas preguntas de selección múltiple que los estudiantes deben de resolver. El enunciado nos dice lo siguiente: durante la titulación de un ácido en el laboratorio, el pHímetro presentó la siguiente curva de titulación. Usted deberá responder las siguientes preguntas. Entonces, primera pregunta: ¿cuál de las siguientes respuestas es más acertada a la forma de la curva de titulación presentada? Por aquí nos dice que la sensibilidad del pHímetro está muy alta, es un ácido poliprótico.
no es un ácido lo que se está titulando, el pHímetro tiene el sensor descalibrado. Entonces, en este caso, pues viene siendo un ácido poliprótico. La siguiente pregunta nos dice, si se utilizaran indicadores, ¿cuál de las siguientes es cierta? Nos dice que no se puede determinar el punto de equilibrio con indicadores, no existen indicadores para los puntos de equilibrio, solo se puede usar un indicador para uno de los puntos de equilibrio, se puede usar 2 indicadores para determinar los 2 puntos de equilibrio. Bueno, yo aquí voy a seleccionar la tercera opción y la última pregunta nos dice, ¿será necesario conocer los 2 puntos para determinar la concentración del ácido? En este caso no es necesario, solo es necesario llegar al primer punto de equilibrio, pues hasta ese punto se comporta como cualquier ácido. En este punto entonces yo ya terminé esta práctica de laboratorio, voy a dar clic en el botón de terminar. Acá obtengo la calificación, saqué 5 de 5 y estamos entonces generando el reporte de laboratorio. Aquí entonces vamos a obtener el documento en PDF. Podemos observar el nombre del estudiante, el tiempo que se demoró el estudiante haciendo la práctica, el número de intentos, la calificación, el registro de datos, la gráfica de titulación. También podemos observar las preguntas conceptuales con las respuestas que dio el estudiante y las respuestas que esperaba la simulación. Finalmente tenemos las preguntas complementarias. Observemos que todo lo que escribimos en el cuaderno de notas pues aparece acá. Con esto finalizo esta práctica de titulaciones. Quiero contarles sobre unas prácticas muy especiales que van a tener ustedes, profes. Resulta que hay algunas prácticas que se llaman prácticas libres. Esas prácticas libres les permiten a ustedes, profes, configurar los valores que ustedes deseen en la simulación. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar la práctica libre correspondiente a esta de titulaciones y pH. Esta es una práctica libre. Como tal, una práctica libre no tiene una situación, sino que se le explica qué tiene a disposición en el laboratorio. Entonces, en este caso, nosotros contamos con elementos e insumos necesarios para realizar prácticas de laboratorio para titular diferentes ácidos, por los métodos volumétrico y potenciométrico. Es posible seleccionar el tipo y cantidad de ácido a titular, el indicador a usar y la concentración de la base. Entonces, esta simulación es muy similar a la que acabamos de hacer, pero ustedes, profes, y sus estudiantes van a poder determinar los parámetros. Ustedes aquí entonces tienen una lista de ácidos. Tienen, por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido acético, tienen ácido sulfuroso, ácido carbónico, ácido fosfórico y ácido bórico. Ustedes pueden seleccionar el ácido que deseen titular. Adicional, pueden seleccionar el indicador. Entonces aquí nos aparecen todos los indicadores. Tenemos violeta de metilo, azul de timol, naranja de metilo, verde de bromocresol, rojo de metilo, rojo de clorofenol, azul de bromotimol, fenol rojo, fenoltaleína, timoltaleína y amarillo de alizarina. Entonces, aquí también vamos a poder seleccionar ese indicador. Adicional, ustedes pueden seleccionar la cantidad de ácido a titular. Deben de seleccionar una cantidad pues en el rango que aquí nos indican, que es entre los 25 a los 40 mililitros. Entonces, por ejemplo, podemos poner 30 y también pueden seleccionar la concentración de la base que van a utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos utilizar una concentración, no sé, de 0.3. Voy entonces a dar clic en aceptar y en este punto nosotros podríamos hacer exactamente la misma titulación que acabamos de hacer, pero entonces con unos parámetros ya definidos por ustedes. Aquí de igual manera tenemos una pestaña de soluciones, entonces podemos observar que el ácido, la fórmula del ácido que tenemos, la base que vamos a utilizar, en este caso es NaOH, y
el indicador que estamos utilizando, que en este caso sería amarillo de alizarina. La configuración, como pueden observar, de la simulación es la misma. Aquí, por ejemplo, voy a agregar las gotas. Ahí, por ejemplo, creo que agregué una gota. Lo ideal sería agregar 3. Podemos parar el goteo. Y de esta misma forma, pues vamos a hacer todo el proceso de titulación. Entonces acá voy a configurar el agitador. Quiero que observemos, por ejemplo, lo que pasó ahí. Yo quería abrir la llave de paso sin encender el agitador. Cuando los estudiantes hacen eso, pues el simulador siempre les va a mostrar un mensaje de realimentación. Por ejemplo, aquí me indicó que el agitador no se encuentra configurado en la velocidad correcta, o sea que debo de encenderlo. Entonces, los estudiantes siempre van a tener esos mensajes de realimentación. Y listo. En este punto, entonces, nosotros podríamos hacer todo el procedimiento de titulación. Bueno, profes, de igual manera aquí tenemos también la gráfica y me gustaría saber si de pronto tenemos dudas o inquietudes con respecto a estas dos prácticas que les acabo de mostrar. Disculpa, una pregunta pequeñita, es que no tengo activada la opción de manitos. Como bueno, más bien yo siento que para esta ocasión ya no, pero entiendo que se van a dar como unas capacitaciones el martes para física y bueno, otros días adicionales. Digamos en ese caso que fue la libre, es chévere pues porque uno puede jugar un poco también a mezclar más cosas y demás, pero digamos nosotros no vimos en dónde estaba la opción para señalar la titulación libre porque tú ya la tenías abierta. Es decir, nosotros no conocemos todavía, hablo de Neiva porque nosotros, al menos en nuestra vicerrectoría, aún no nos han dado como el acceso a esta MLS, que sería la plataforma donde podríamos acceder. Entonces, tal vez mostrarnos cómo se miraría esa pantalla. Y así el docente pues sería como un poquito más fácil. Ah, bueno, aquí están los libros, aquí están como los organizados y demás. Claro que sí, pues yo lo voy a mostrar rápidamente de cómo lo hago yo desde la plataforma que tenemos nosotros, ¿sí? Recordemos pues que esto puede variar un poco de acuerdo a la administración que ustedes tengan allá en Uniminuto. Denme entonces un momento, yo ingreso a uno de los cursos que tengo acá disponible, que yo soy docente. Listo. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener un curso de química, ¿sí? Yo aquí tengo entonces uno de ejemplo. Y ustedes, por ejemplo, yo acá tengo el área de biología, tengo ecosistemas. Entonces, aquí yo voy enlazando, por ejemplo, las unidades de aprendizaje, las prácticas de laboratorio. Por ejemplo, también pongo una guía en un documento PDF y habilito un lugar para que los estudiantes entreguen el reporte de laboratorio. Ustedes entonces van a poder agregar esos materiales o esos recursos, todo lo que son las unidades de aprendizaje. Denme un momento, por favor. Listo. Ustedes van a poder habilitar todos esos recursos de Cloud Labs agregando algo que se llama una actividad o una herramienta externa. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo activar ese recurso, me aparece herramienta externa, yo entonces voy a dar clic en añadir y acá ustedes ya tienen disponibles unas URL. Entonces, por ejemplo, yo doy clic acá y me aparece un listado de todas las simulaciones que yo tengo disponible en esta plataforma. Entonces, por ejemplo, tú aquí lo que harías sería buscar la simulación que necesitas. Entonces, por ejemplo, por aquí están las de matemáticas. Si yo necesito, por ejemplo, de química, entonces podría buscar la simulación de química. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner titulación. Entonces, mira que pues también podemos buscar por medio del nombre y de esa forma ustedes van a poder encontrar
y añadir los recursos a la plataforma. Esta es la forma en la que pues normalmente se hace. Como les cuento, es muy posible que desde la administración de Uniminuto puedan variar algunas cosas. Me imagino que ellos les indicarán bien cuál es el paso a seguir, pero ustedes van a tener todos esos recursos ahí disponibles. Entonces ustedes simple y sencillamente lo seleccionan, dan clic y ya lo van a poder abrir. Espero, profe Jason, haber resuelto su duda. Muchas gracias, sí, muchísimas gracias. Dale, con gusto. Valentina, nos dicen por el chat si de pronto podemos hacer uno de biología. ¿Será que alcanzamos a hacer uno? De biología, sí, está bien. Pues les pido un momentico entonces mientras abro la simulación. Listo, entonces en este momento voy a abrir una de las simulaciones. Muchas gracias, Valentina. Les recordamos a todos, por favor, diligenciar la lista de asistencia. Bueno, yo en este momento tengo como mi internet un poquito lento. Igual, profe. Abro el micrófono. Buenos días y pues les hago un comentario, no en relación a lo que usted está haciendo, sino a lo que nosotros los profes tenemos en la plataforma. Entonces yo acabo de mirar uno de mis cursos, Innóvame, y ya está ese icono que usted nos estaba presentando y ya está enlazado, por lo menos en uno de química general que yo tengo, ya está eso allí. Entonces no es sino que vayan a la página de inicio del curso, busquen el icono y están los temas ya desglosados según el programa de Innóvame. Van al enlace y les carga esta plataforma del Cloud Labs para que pues chismoseen, profes, ese recurso ahí ya directamente en los cursos Innóvame. Muchas gracias, Valentina, qué pena. Muchas gracias, Cristina. Bueno, yo por aquí entonces ya les voy a empezar a compartir mi pantalla. Y del área de biología, ustedes acá tienen temáticas, tenemos por ejemplo sistemas del cuerpo humano, tenemos genética, microbiología, también tenemos simulaciones de células y tejidos. Hay también un simulador en 3 dimensiones donde se recrea un microscopio. Entonces allí los estudiantes tienen un microscopio donde pueden cambiar los objetivos, pueden también cambiar, digamos, la intensidad del foco, el diafragma, y el objetivo es que ellos por medio del microscopio observen unas muestras de células que se les presentan y hagan la clasificación de esas células. Entonces es una de las opciones o una de las simulaciones que ustedes van a tener allí disponibles. Tenemos suelos, también tenemos la Tierra y ciencias del espacio. Por ejemplo, aquí hay una práctica de laboratorio donde se estudian las leyes de Kepler. El día de hoy, entonces, vamos a hacer una práctica de laboratorio de genética. Vamos a hacer la práctica de laboratorio de RH y grupos sanguíneos. Listo. Bueno, en esta práctica, la situación es bastante controversial. Y dice lo siguiente: se requiere realizar una prueba de paternidad mediante tipos de sangre, para lo cual dispone en el laboratorio de 4 muestras de sangre, elementos e insumos necesarios para realizar el análisis, las muestras de la madre y de los candidatos a ser padre, o sea, el paciente 1 y paciente 2. Usted, como encargado del laboratorio de estudios genéticos, debe determinar mediante pruebas de aglutinación el tipo de sangre, el factor RH obtenido y comparar los resultados. Y a partir de eso, pues vamos a tener que definir quién es el padre del hijo. Entonces, la situación que tenemos acá es que los estudiantes en este punto son o hacen parte pues de un laboratorio de análisis. Ellos aquí tienen que encontrar o definir quién es el papá del hijo, ¿sí? Y para eso, pues vamos a hacer unas pruebas de aglutinación y vamos a ver toda la parte de RH. Bueno,
En esta simulación, entonces lo que voy a hacer es tomar un portamuestras. Aquí tenemos los portamuestras, goteros, una gradilla donde tenemos las 4 muestras de sangre. Acá también tenemos una gradilla pues para un solo tubo de ensayo y los 3 sueros de aglutinación. Lo que vamos a hacer es tomar un portamuestras, ponerlo sobre la mesa de trabajo. Vamos a tomar la sangre del hijo y vamos a proceder a determinar cuál es su grupo sanguíneo y el RH. Aquí entonces voy a tomar un gotero y voy a poner 3 goteras de sangre sobre el portamuestra. En esta simulación, si ustedes observan en la parte derecha, tenemos 3 sueros. Acá en la parte derecha tenemos 3 sueros. El primer suero, que es el A, nos va a ayudar a determinar si existe el tipo de sangre A en esta muestra de sangre. Entonces lo que hacemos es tomar el gotero, soltar una goterita y aquí podemos observar que no hubo reacción. Eso quiere decir que en el tipo de sangre del hijo no se encuentra el tipo de sangre A o el alelo A. Vamos a hacer lo mismo con el B. Observemos entonces que yo el B lo acabo de poner en la tercera gotera y sí obtuvimos una reacción. Eso quiere decir que el hijo tiene un tipo de sangre B. Ahora vamos a determinar el RH. Entonces, para determinar el RH, utilizamos el último suero que tenemos y observemos que sí hubo reacción. Eso quiere decir que el hijo tiene un tipo de sangre B positivo. Yo voy a ir ingresando estos datos en el registro de datos. Entonces aquí tenemos el registro, tenemos el paciente 1 y vamos a tener que realizar unos cuadros de Punnett. Entonces acá el tipo de sangre del hijo me dio B positivo. Ahora vamos a hallar el tipo de sangre para la mamá. Vamos a hacer el mismo procedimiento. En este caso es muy importante tomar el segundo gotero. No podemos tomar el primero porque ya lo contaminamos con la muestra de sangre del hijo. Entonces yo aquí voy a tomar el segundo gotero y voy a realizar el mismo procedimiento. Voy a poner 3 gotas de sangre y vamos a aplicar los sueros. Valentina, qué pena, una pregunta. Ahorita que mencionas lo del gotero, si por casualidad los estudiantes seleccionaran el mismo gotero, ¿afectaría el resultado? En este caso, el simulador no le va a permitir tomar el primero. O sea, si él, por más que le dé clic, no le va a permitir cogerlo. Ah, listo. Bueno, aquí entonces acabo de hacer las pruebas de aglutinación para la mamá. Tengo que la mamá tiene el mismo tipo de sangre del hijo. Esto, los tipos de sangre también son aleatorios. O sea, puede ser que la mamá me dé AB o que el hijo me hubiese dado, no sé, O. Entonces, esos tipos de sangre también van a ser aleatorios. Aquí tengo entonces que la mamá tiene un tipo de sangre B y el RH es positivo. Yo voy a utilizar el cuaderno de notas, en esta práctica me gusta usarlo, y anotar los resultados que voy obteniendo del RH. Entonces el RH del hijo fue positivo. La mamá también fue positivo. Bueno, voy entonces a continuar con la siguiente prueba de aglutinación, que sería para el paciente 1. Entonces voy a tomar la sangre del paciente 1. En este caso, observemos que de acuerdo a la pregunta que me acabo de hacer el profe, si yo intento coger el primer gotero o el segundo, el simulador no me lo permite. Aquí entonces sí me permite tomar el tercero, que es el que no hemos utilizado. Y vamos entonces a poner las 3 goteras de sangre. Y vamos a poner los sueros.
En este caso, por ejemplo, el paciente 1 tiene un tipo de sangre O positivo. ¿Cómo sé yo que es O? Pues observemos que no reaccionó ni con A ni con B. Eso quiere decir que el tipo de sangre que él tiene es O y pues es un tipo recesivo. Recordemos que el O normalmente es recesivo. Y en este punto, entonces yo ya conozco el RH del paciente 1. Aquí lo voy a anotar. Medio, entonces positivo también. Listo. Me voy a dirigir al registro de datos y voy a empezar a diligenciar el cuadro de Punnett. Entonces tenemos que la mamá nos dio que su tipo de sangre era B, pero nosotros aquí tenemos dos opciones. La mamá puede tener dos alelos B y también podría tener un alelo B y el otro O. Como es recesivo, pues nosotros no lo vamos a poder observar por medio de las pruebas de aglutinación. Entonces, en este caso, vamos a necesitar un cuadro de Punnett más. Aquí tenemos un botón que nos permite agregar cuadros de Punnett. Y en este caso, pues haríamos el análisis cuando la mamá es BO. Listo. El papá es O, entonces con él no tenemos, digamos, como otras opciones. Y aquí lo que vamos a hacer es llenar el cuadro de Punnett. Entonces tenemos BO, BO. Voy entonces a llenar el segundo cuadro de Punnett. Aquí nosotros tendríamos BO, BO, y estas otras dos opciones entonces serían OO. También debemos de hallar el porcentaje fenotípico. Podemos observar que de acuerdo a los cuadros de Punnett, la descendencia de la mamá con el paciente 1 nunca va a haber un tipo de sangre A. Entonces aquí el porcentaje es 0. Para AB también es 0. Y en este caso para B, pues tenemos 8 opciones y de esas 8 hay 6 que nos dan B. Entonces tenemos 6 octavos. Eso nos daría un 75%. Y el otro 25%, entonces sería la probabilidad para O. En este momento, pues acabo de terminar el análisis con el paciente 1. Vamos entonces a realizarlo para el paciente 2. Entonces aquí nuevamente voy a hacer las pruebas de aglutinación para el paciente número 2. Si en algún momento, por ejemplo, el estudiante está haciendo las pruebas de aglutinación y olvidó tomar nota o algo así, él las puede repetir tantas veces como sea necesario. O sea, yo, por ejemplo, aquí podría volver a hacer las pruebas de aglutinación para la mamá o para el hijo. Bueno, aquí, por ejemplo, el simulador pues me dice que ya terminé esta parte del proceso. Y aquí el paciente 2 tiene un tipo de sangre AB y un RH negativo. Entonces por acá voy a anotar el RH. Este fue negativo. Listo. Y el tipo de sangre entonces es AB. Yo aquí voy a regresar al registro de datos. En la parte superior tenemos un botón para cambiar de paciente. Acá me dirijo entonces al paciente 2. Tenemos entonces que el papá es AB. La mamá nuevamente entonces tenemos dos opciones, que sea BB y la segunda opción es que la mamá sea BO. BO. El papá continúa siendo AB, para él no tenemos pues más combinaciones. Aquí entonces voy a proceder a diligenciar el cuadro de Punnett. Acá me da BB. Acá también es AB. Acá me da BB. Acá tenemos AB, BB. Acá tendríamos entonces AO y acá tendríamos BO. Ahora entonces vamos a calcular los porcentajes. Bueno,
Entonces, el primer porcentaje que me piden acá es el de para A. En este caso solamente tenemos una ocasión donde vamos a tener un tipo de sangre A, o sea que sería 1/8. Eso me da entonces 12.5. Listo. Ahora me piden el porcentaje para B. Observemos que B lo tenemos 1, 2 veces. Lo tenemos en total 4 veces, o sea que eso nos da un porcentaje del 50%. O tiene un porcentaje del 0%. Y finalmente para AB tenemos 3 opciones, o sea que tendríamos 3/8. Y eso entonces nos da un porcentaje del 37.5. Bueno, después de hacer todo este análisis y las pruebas de aglutinación y los cuadros de Punnett y hallar los porcentajes fenotípicos, nosotros ya podemos definir quién es el papá. Observemos que el que mayor porcentaje tiene para B, pues es el paciente 1. Aquí nosotros tenemos un porcentaje del 75%. De esa forma, nosotros damos conclusión a la situación que nos estaban planteando. Entonces aquí, posible padre, paciente 1. De esa forma, entonces yo puedo culminar y dar solución a la situación que nos estaban planteando. Hay en situaciones, en esta práctica de laboratorio en particular, ustedes se van a encontrar con situaciones donde no es posible determinar quién es el padre, porque los porcentajes van a ser iguales, ¿sí? Entonces es allí donde uno necesita hacer un análisis del RH. En la parte superior izquierda tenemos una tabla de la distribución de probabilidad del RH del hijo. Entonces, cuando no sea posible determinar el padre, pues nosotros vamos a utilizar el RH. Y aquí nos indican entonces, si la mamá tiene un RH positivo, el papá tiene un RH positivo, lo más probable es que el hijo sea positivo. Y aquí nos indican esa probabilidad, que en este caso es del 93.75%. Y de esa forma, pues los estudiantes también van a poder determinar quién es el padre. En esta simulación, entonces, para continuar, nosotros también podemos verificar si nuestros datos fueron correctos. Aquí el simulador me dice felicitaciones, ha completado la práctica satisfactoriamente. Y ya en este punto, pues, recordarles que en las simulaciones siempre van a tener una calculadora. Yo pude haber utilizado la calculadora para sacar los porcentajes. También tienen el cuaderno de notas. Y finalmente, entonces, vamos a generar un reporte de laboratorio. Aquí tenemos una imagen, un enunciado. El enunciado nos dice que para realizar una transfusión de sangre, se debe realizar un análisis para determinar el grupo sanguíneo y el factor RH, y si el factor RH es positivo o negativo. La sangre donada que se use para la transfusión debe ser compatible con el grupo sanguíneo. A partir de ese enunciado nos van a hacer unas preguntas. Entonces, por aquí nos dicen, ¿cuáles son los principales sistemas para determinar el grupo sanguíneo de una persona? ¿De pronto algún profe sabe la respuesta correcta? En este caso, pues, los sistemas que se utilizan es el ABO y el RH. La siguiente pregunta nos dice, un paciente necesita una transfusión de sangre debido a que tuvo un accidente y ha perdido mucha sangre. El grupo sanguíneo del paciente es A. ¿Qué tipo de sangre debe de tener el donante? En este caso sería A u O. Listo. La siguiente pregunta dice, si un paciente tiene tipo de sangre O y necesita recibir donación de sangre, ¿qué tipo de sangre debe tener el donante? En este caso solamente puede ser O. Voy entonces a dar clic en el botón de terminar. Aquí nuevamente obtenemos la calificación, sacamos 5 puntos de 5 y estamos generando el reporte de laboratorio que va a ser un documento en PDF.
Este reporte de laboratorio de pronto toma un poquito más de tiempo de lo normal porque se toma pantallazo de todos los cuadros de Punnett que se hayan hecho y de cada una de las pruebas de aglutinación que se hicieron durante la práctica. Recordarles entonces que la simulación se basa en 4 aspectos para generar la calificación. Lo primero es que logremos dar solución a la situación. En este caso, pues logramos determinar quién era el padre. El segundo aspecto es que todos los datos del registro de datos estén correctos. El tercer aspecto es el número de intentos y el cuarto aspecto son las respuestas a las preguntas conceptuales. Me gustaría saber si de pronto profes tienen alguna duda o inquietud sobre esta práctica que acabamos de realizar o en general sobre el área de biología. Bueno, yo aquí entonces ya tengo el reporte de laboratorio. Aquí tenemos el nombre del estudiante, el tiempo que se demoró haciendo la práctica, el número de intentos, la calificación. Aquí tenemos un pantallazo de los cuadros de Punnett. También tenemos las preguntas conceptuales. Podemos observar las respuestas que dio el estudiante y las respuestas que se esperaban. Tenemos las preguntas complementarias. Observemos que todo lo que yo escribí en el cuaderno de notas nos aparece acá. Y finalmente tenemos unos pantallazos de los resultados para el hijo, para la madre, para el paciente 1 y para el paciente 2. Con esto entonces termino esta práctica de laboratorio. No sé si de pronto tienen alguna duda o inquietud. Muchas gracias, Valentina. El profe José Berrío nos indica que hay algunas cosas todavía en Flash. Nosotros ya hicimos el cambio, ya se solicitó. Esperamos entonces que me confirmes de pronto qué sede para confirmar con Cundinamarca, a ver si podemos hacer algo al respecto. Quedo pendiente de que me confirmes la sede, el profesor José Berrío, para corroborar esto. La idea es que ya tengan pues acceso a todos los simuladores que tienen y que puedan utilizarlos. Vamos a enviar la grabación de esta sesión para que puedan recordarla. Vamos a hacer más sesiones a lo largo del año. Por ahorita estamos abarcando así como en grupos grandes, pero vamos a estar haciendo más sesiones y les vamos a estar informando por medio de correo electrónico. Por eso es muy importante también que nos diligencien la lista de asistencia, especialmente si son profesores nuevos, y quedamos muy atentos a lo que necesiten. De pronto, profesor Jonathan. Buen día, muchas gracias. Quería pronto como aportar un poco a los compañeros docentes que estos simuladores los gestionan desde el área de campus virtual. Entonces, si de pronto en la sede tienen esta área que les brinda ese apoyo, ese acompañamiento, pues consultar con ellos cómo pueden agregar el recurso. Tengo entendido que, pues más o menos como Valentina nos mostró, se agregan pues digamos como por herramienta externa al momento de que uno activa la edición en los cursos. Pero digamos que la sugerencia sería de pronto que contactaran al área de campus virtual de la sede o si no tienen un área de campus directamente, pues de pronto escribir por el formulario de contáctenos que aparecen ahí en los cursos y hacer la solicitud a campus virtual en Bogotá. Sería como de pronto la sugerencia o el comentario para los compañeros docentes. Muchas gracias, Jonathan, por la aclaración. Sí, la idea es que consulten porque ya hicimos el proceso. Entonces, igual vamos a consultar la duda del profe José Berrío, pero si pueden ustedes también consultar por allá y que de una vez les quede claro cómo es el proceso de integración de los cursos, es importante que avancemos en esa parte.
Y tiene otra pregunta el profesor José Vicente. La idea es que a partir de que las listas de asistencia nos hayan diligenciado los correos electrónicos, vamos a compartir un material que Valentina explicó que se conocen como guías del docente y guías del estudiante, por medio de los correos electrónicos que ustedes nos suministraron en la lista de asistencia. Entonces estaremos haciendo el envío masivo de estas herramientas. Muchas gracias a todos por los comentarios. La idea es que estaremos muy pendientes de ustedes. Ya tienen ahí en el chat, quedaron los contactos, el correo y el celular de comunicación por WhatsApp. Se los voy a volver a poner aquí en como último mensaje. Y agradecemos mucho que se hayan conectado, que nos hayan regalado el tiempo. Quedamos muy atentos como siempre. Y no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, profes, muchas gracias entonces por asistir y por estar el día de hoy acá con nosotros. Nos estaremos viendo entonces yo creo que ya la próxima semana con sesiones de matemáticas, física y pues otras áreas que ustedes también tienen. Entonces espero que tengan un bonito día. Hasta luego. Muchas gracias por esa capacitación. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias.